Israel bombardeó y dejó fuera de servicio los dos principales aeropuertos de Siria, el de la capital Damasco y el de Alepo, informó la prensa estatal, en el primer ataque israelí en Siria desde los lanzados en Israel por el grupo islamista palestino Hamas en la franja de Gaza palestina. La agresión israelí golpeó los aeropuertos Damasco y Alepo, en el norte del país, informó la televisión estatal siria en su canal de Telegram, sin aportar más detalles. Los ataques simultáneos dañaron las pistas de aterrizaje de los dos aeropuertos que quedaron fuera de servicio, dijo la agencia de noticias estatal siria SANA, citando a una fuente militar no identificada. Este ataque se produce en el sexto día de combates entre Hamas e Israel, motivados por un ataque sin precedentes en el que cientos de milicianos de ese grupo islamista palestino se infiltraron en Israel desde la franja de Gaza y asesinaron a cientos de civiles. El bombardeo Israel a Siria coincide con la visita a Israel del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, quien manifestó el apoyo a Israel. Unas 150 personas fueron tomadas de rehenes en Israel y llevadas a Gaza, la región costera gobernada por Hamas, durante los ataques del sábado pasado. El bombardeo israelí a Siria, donde Hamas tuvo la sede de su aparato político hasta mudarla a Qatar en 2012, coincide con la visita a Israel del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, quien manifestó el apoyo de su país a Israel. Horas antes, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llamó por teléfono a su homólogo sirio, Bashar al-Assad, y ambos pidieron a los países árabes e islámicos cooperar para atajar los crímenes del régimen sionista de Israel contra la nación palestina oprimida. El martes pasado, Israel denunció el lanzamiento de misiles desde Siria hacia territorio israelí, varios de los cuales cruzaron la frontera e impactaron en zonas abiertas sin causar víctimas. Israel lanzó cientos de bombardeos contra territorio sirio desde el inicio de la guerra en este país en 2011. Que deterioró la relación entre Siria y Hamas por el apoyo del grupo palestino a los grupos islamistas alzados en armas contra al-Assad y luego derrotados. En 2012, el gobierno sirio cerró la oficina política de Hamas en Damasco y los líderes del grupo se fueron a Qatar. En Siria, la aviación israelí ataca especialmente a grupos apoyados por Irán y el movimiento chiita libanés Hezbollah, que son aliados del gobierno sirio en la lucha contra lo que queda de la insurgencia sunita y enemigos enconados de Israel. Israel también ha atacado posiciones del ejército de Siria. Los aeropuertos de Damasco y Alepo fueron blanco de ataques en varias ocasiones. El 28 de agosto, el aeropuerto de Alepo quedó fuera de servicio por bombardeos israelíes. Lo mismo ocurrió en el aeropuerto de Damasco el 2 de enero. Israel, que tiene frontera con Siria, no suele cometer sus operaciones contra este país, pero afirma que quiere impedir que Irán se implante cerca de su territorio. Irán, que apoya abiertamente a Hamas, celebró la ofensiva de este grupo palestino contra Israel, pero insistió en que Teherán no estuvo involucrado. El ejército israelí atacó hoy objetivos en Siria tras el disparo de proyectiles desde el país árabe a territorios bajo control de Israel. En plena escalada regional con las milicias palestinas de Gaza e intercambios de fuego diarios en su frontera norte con la milicia chií-libanesa Hezbollah. Hace poco se identificaron varios lanzamientos desde Siria hacia territorio israelí que cayeron en campo abierto sin causar daños, dijo un portavoz militar israelí. Tras ello, soldados del ejército respondieron con fuego al origen de los disparos, agregó. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y amplia red de colaboradores sobre terreno, aseguró que Israel disparó contra puntos de la provincia meridional, desde donde se produjeron los lanzamientos dirigidos hacia los Altos de Golán, territorio sirio bajo ocupación israelí desde 1967. Los proyectiles israelíes cayeron en terrenos agrícolas en las áreas rurales del oeste de la demarcación administrativa, según explicó AFP. Una fuente local siria que pidió el anonimato. Dera, cercana al Golán, ya registró estas últimas semanas al menos otros 2 lanzamientos de proyectiles contra el territorio israelí, mientras que uno más se originó en la vecina provincia de Quneitra, poco después del estallido de la guerra de Gaza. Pese a ello, el frente entre Siria e Israel se ha mantenido relativamente calmado desde que estalló la guerra entre las fuerzas israelíes y el grupo islamista Hamas en Gaza el 7 de octubre, que derivó en una escalada de implicaciones regionales sin precedentes. Este repunte, más allá de la ofensiva de Israel contra la franja, llevó lanzamientos de cohetes y de misiles antitanques desde Líbano contra
contra Israel, que se producen a diario y suele derivar en ataques de represalia del ejército israelí contra posiciones de Hezbollah, grupo aliado de Irán y enemigo directo del Estado judío. La zona norte también está militarizada y los residentes de las localidades israelíes del área están evacuando ante la situación, aunque en los altos del Golán no ha habido evacuaciones y la vida sigue con bastante normalidad hasta el momento. En Siria, hay milicias bajo control o influencia de Irán que apoya sobre terreno al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, lo que hace que a menudo se produzcan bombardeos a territorio sirio que se atribuyen a Israel y se llevan realizando desde hace años. El pasado 25 de octubre, al menos 8 soldados sirios murieron en un ataque aéreo israelí en Dera. El gobierno de Siria ha denunciado este miércoles la muerte de 8 militares en un ataque por parte del ejército de Israel contra la provincia de Dara, suceso que se ha saldado además con 7 heridos y daños materiales en la zona. El ministro de Defensa sirio ha indicado en un mensaje en su cuenta de Facebook que el enemigo israelí ha ejecutado el ataque a las 1:45 horas, hora local, desde los ocupados altos del Golán. Así, ha especificado que las fuerzas israelíes han atacado varios puestos militares en los alrededores de Dara, causando el martirio de 8 militares e hiriendo a otros 7, además de algunas pérdidas materiales. El ejército israelí había confirmado horas antes un ataque contra infraestructura del ejército de Siria, horas después de que personas vinculadas al partido milicia chi-libanés Hezbollah lanzaran misiles hacia los altos del Golán, en medio de la escalada de la violencia en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han señalado que cazas israelíes han atacado infraestructura y lanzadores de mortero de las tropas sirias en respuesta a los lanzamientos de cohetes desde Siria. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha precisado que Israel ha lanzado 7 misiles contra una base militar ubicada en el oeste de la gobernación de Dara, tras los citados ataques con proyectiles lanzados desde Dara. Las alarmas antiaéreas sonaron en los asentamientos de Novet Golán, Benei Yehuda y Givat Yoav, pero los cohetes cayeron en una zona abierta. Los altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973, y que se anexió de una forma efectiva en 1981 en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional. Estados Unidos llevó a cabo este jueves ataques aéreos contra 2 instalaciones vinculadas a las milicias apoyadas por Irán en el este de Siria, según una declaración del secretario de Defensa Lloyd Austin, tras una serie de ataques con drones y cohetes contra las fuerzas estadounidenses en la región. Según el comunicado, las instalaciones han sido utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados. Austin describió los ataques que fueron ordenados por el presidente Joe Biden como estrictamente adoptados en defensa propia e hizo hincapié en que son independientes del conflicto en curso de Gaza. Acusó directamente a Irán de tener un papel en los ataques contra las fuerzas estadounidenses, diciendo en el comunicado: Irán quiere esconder su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No se lo permitiremos. Austin también prometió más ataques y continúan los ataques de los grupos vinculados a Irán. El gobierno de Biden ya ha realizado ataques contra milicias con anterioridad, pero en un momento de enorme tensión, Estados Unidos quiere enviar un mensaje contundente a Irán y a las milicias para que no intensifiquen sus ataques y desencadenen un conflicto más amplio en Medio Oriente. La región está en vilo mientras prosigue la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por el brutal atentado terrorista de Hamas el 7 de octubre. A primera hora de este jueves, Estados Unidos anunció el despliegue de unos 900 soldados en Medio Oriente, con la posibilidad de que sean muchos más. Estados Unidos también ha trasladado 2 grupos de ataque de portaaviones al Mediterráneo Oriental y un grupo anfibio listo más cerca de Israel, en aguas de Medio Oriente. Los ataques se producen tras un creciente número de ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria desde el 17 de octubre. Hasta este jueves por la tarde, las fuerzas estadounidenses habían sido atacadas al menos 12 veces en Irak y 4 veces en Siria, con el resultado de 21 militares heridos. El Pentágono informó que todas las heridas eran leves y que los soldados se reincorporaron al servicio. Un contratista civil estadounidense sufrió un infarto mortal como consecuencia de una falsa alarma en una de las bases de Irak. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.